Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos en esta tarde? Yo estoy contento, hermano, porque estamos haciendo lo que nos agrada. ¿Usted está donde a usted le agrada, hermano? Yo estoy donde me agrada, hermano. Porque qué cosa más triste, hermano, es estar en un lugar donde a usted no le agrada. No se siente bien, ¿verdad? No se siente confortable, no se siente, algo le falta. Pero gracias al Señor, yo espero que todos los que estemos en este lugar, hermano, estemos contentos por estar delante de la presencia del Señor. Nosotros sabemos que Dios está en todas partes, ¿verdad? En mi casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, en el bus, en todas partes. Pero acordémonos que Dios estableció un lugar, hermano, para que usted y yo juntos vengamos a adorar al Señor. Cuando usted y yo, hermano, glorificamos a Dios, unánimes, en un mismo sentir y en un mismo espíritu, Dios se hace sentir, hermano. Dios hace milagros. Esa es nuestra fe, hermano. Tenemos un Dios de poder. ¿Cuándo tienes un Dios de poder? Yo tengo un Dios de poder. No sé cuántas veces Dios le ha respondido en sus necesidades. Cuando ha estado enfermo, Dios lo ha sanado. Cuando le ha faltado algo, Dios lo ha suplido. ¿Sí o no, hermano? Y yo le hablo con convicción, porque Dios le ha hecho en mis largos 30 años de servirle al Señor para la gloria de Él. Dios ha hecho maravillas en mi vida. Claro, han venido situaciones difíciles, pero ahí ha estado Él. Porque cuando usted menos piensa que Dios está, hermano, ahí está Él. Cuando usted se siente solo, ahí está Dios, hermano. Dios no nos desampara. Dice la Biblia que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si tenemos esta esperanza, hermano, es una esperanza bienaventurada. Y en este día, hermano, vamos a entrar a la predicación. Gloria al Señor para siempre. Alabado sea su nombre. Espero que no se me aburra. Vamos a ser concisos y precisos en el mensaje de la palabra. Y en este día vamos a estar predicando con el tema: ¿estás seguro que amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Estás seguro que amas a tu prójimo como a ti mismo? Y vamos a estar abriendo nuestras escrituras. Póngase de pie, vamos a leer las escrituras. Vamos a ir a Mateo 22. Gloria al Señor para siempre. Mateo 22. Vamos a estar leyendo del versículo 36 al 40. Gloria a Dios, le adoramos y le bendecimos. Capítulo 22 del libro de Mateo, versículo 36 al 40. ¿Lo tienen? Leeremos la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice a la letra: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Puede tomar asiento, hermano. Gloria al Señor para siempre. ¿Seguro que amas a tu prójimo como a ti mismo? Vamos a estar leyendo. Dice, hermano, cuando nosotros vamos a la Biblia, ¿cómo nosotros conocemos los mandamientos de Dios? La Biblia nos habla, hermano, según el Antiguo Testamento, lo habla de leyes. Nos habla, hermano, el Antiguo Testamento se divide en 3 clases de leyes. Tenemos las leyes ceremoniales, tenemos las leyes civiles y también tenemos las leyes morales. Veamos qué dice sobre las leyes. Dice las leyes, ceremoniales se refieren a prácticas rituales religiosas. Las civiles gobiernan el orden y la justicia social.
Aunque las leyes ceremoniales y civiles eran específicas para la nación de Israel, sus principios continúan informando la ética y conducta cristiana. A través del cumplimiento de la ley en Jesucristo, oiga la diferencia, a través del cumplimiento de la ley en Jesucristo, los creyentes están llamados a vivir según el espíritu de la ley, caracterizado en el amor, la gracia y la fe. Vamos a ver lo que dice Éxodos. Vamos a empezar por el libro de Éxodos, donde Dios le dio mandamientos al pueblo de Israel. Solo encontramos en Éxodo capítulo 20. Vamos a estar leyendo primeramente del 1 hasta el 7. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oiga, estos son los 10 mandamientos, hermano. Usted sabe casi todas las religiones cuando Dios los 10 mandamientos. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Oiga, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Mire, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No hagas en él obra. Dice, perdón, hermano. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ahí vamos a llegar, porque los demás mandamientos, hermano, en cuanto a amar a Jehová, son como religiosos, ¿verdad? Hablábamos de las leyes. Por eso vamos a estar hablando qué es Jesucristo. Cómo Jesucristo habló cuando se refirió a los mandamientos, a los 10 mandamientos. Y estamos hablando en esta parte, hermano, porque vamos a hablar primeramente, antes de hablar del amor al prójimo, vamos a hablar del amor a Dios. Cuando usted y yo nacimos, hermano, gloria al Señor para siempre, hay quienes tuvieron la oportunidad y la bendición, hermano, de que les hablaron de Dios. Hubieron hermanos que nacieron en un hogar cristiano, donde les enseñaron a temer a Dios, a honrar a Dios, a respetar a Dios, a saber, hermano, que había un Dios que los estaba viendo y que estaba viendo, hermano, todo lo que hacían, ya sea bueno o malo. Dichosos aquellos que crecieron en un hogar cristiano, hermano. Su servidor no tuvo ese privilegio. Lo llamo un privilegio, hermano, porque ahora que conozco la palabra de Dios, fue una bendición para todos aquellos, hermanos, que les enseñaron la palabra de Dios en sus casas. Lamentablemente nosotros, hermano, crecimos, hermano, creyendo que conocían mis padres primeramente a Dios. Y eso fue lo que me enseñaron a mí, que cuando yo vine a conocer verdaderamente, imagínense que me enseñaron a Dios y yo ni siquiera nunca leí la Biblia mientras yo estuve en mi casa. Pasaron muchos años, hermano. Hasta que vine a los 36 años, hermano, vine a conocer la palabra del Señor. Cuando acepté a Cristo en mi corazón. Hasta entonces conocí que le agradaba a Dios y que no le agradaba a Dios. Porque mi papá me decía, hermano, unas cosas que no se las puedo decir, hermano, porque no son ni buenas ni hablarlas, dice la Biblia, ¿me entiendes? Cuando no hay temor a Dios, hermano, no hay temor a nadie. No hay respeto a Dios, no hay respeto a nadie, hermano. Así crecimos.
Vamos a estar viendo quién es el prójimo, pero antes vamos a ver quién es Dios. O sea, amamos a Dios verdaderamente. El mundo ama a Dios, hermano, verdaderamente. Entre comillas dicen amar a Dios, pero hacen lo que ellos quieran. Y aunque lo saben, hermano, lo saben, pero ¿saben qué es lo que pasa? No tienen la capacidad de obedecer a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no tienen el Espíritu Santo de Dios, al cual a usted y a mí Dios nos ha dado desde el día que aceptamos a Cristo. Y ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a obedecer los mandamientos de Dios. Bien fácil, hermano. Fácil y sencillo. Porque el mundo no hace la voluntad de Dios, aunque conozcan los mandamientos, aunque mucha gente, hermano, en el mundo ha leído la Biblia, pero por no tener el Espíritu Santo no la entienden, y por no entenderla no la ponen en práctica. Mire qué fácil, una cosa lleva a la otra, hermano. ¿Cómo nosotros llegamos a conocer los mandamientos de Dios? Solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que vino, hermano, y nos reveló al Padre. Él nos reveló quién es Dios, quién es el Padre, su Padre y el mío, hermano, que está en los cielos. Porque somos una familia, como decía el pastor, ¿verdad? El viernes. Somos una familia, hermano. Jesús mismo lo dijo, como lo dijo el hermano pastor. Cuando su madre y los hermanos de Jesús llegaron a buscarlo, decían: Jesús, tu madre y tus hermanos te buscan. Dice: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Como haciéndonos una pregunta, ¿verdad? Estos, dice, estos los que hacen la voluntad. Y dirigiéndose a sus discípulos, dice: estos los que hacen a la voluntad de mi Padre. Qué privilegio, hermano, formar parte de la familia de Dios. Qué privilegio que muchos no tienen, hermano. Y desprecian a Dios, hermano. ¿Por qué le digo que desprecian a Dios? Porque cuando nosotros les hablamos de la palabra, rechazan la palabra. No quieren saber de Dios. ¿Cómo es que conocen a Dios si no quieren saber su palabra? No quieren saber sus mandamientos. No quieren saber qué es lo que a Él le agrada y lo que no le agrada, porque les conviene, ¿verdad? Porque se han acostumbrado a vivir una vida promiscua, haciendo y deshaciendo, hermano, sin que nadie les diga nada. Y Dios, como dijimos, hermano, no forza a nadie. Porque Dios es amor. Él solamente, no, mire, al pueblo de Israel le dijo: aquí están los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. ¿Cuál quieres tomar? Pero tienes que saber una cosa, que si tomas el mal camino, esto te va a tocar muerte, alejado de mí, sin esperanza de ver la gloria del Señor. Pero si haces lo bueno, mira, te va a tocar esto: vida eterna, paz, gozo, confianza, fe, hermano. Eso es lo que Dios nos ofrece. Es lo que Cristo nos ofrece. Entonces, los 10 mandamientos en sus primeros 4 capítulos, hermano, gloria al Señor, nos habla de lo amor de Dios. De que solamente hay un Dios verdadero, hermano. La gente se hace muchos dioses. Y miren, lo primero que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Acordémonos que estos mandamientos eran para el pueblo de Israel, hermano. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos la Israel espiritual. Las promesas que eran para Israel son nuestras, hermano. Porque ellos no quisieron aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nosotros hemos tomado ese lugar y gozamos están gozando de las bendiciones del pueblo de Israel. Porque estas bendiciones son para el pueblo de Israel, pero ellos no las quisieron, hermano. Desde el momento que desecharon a nuestro Señor Jesucristo, dijeron: yo no quiero. Pero grandísima misericordia de Dios que nos alcanzó, hermano, y nosotros estamos gozando de esas bendiciones. Entonces, amar a Dios, hermano, es creer que hay un solo Dios. Nosotros no tenemos otros dioses. Adoramos al Dios vivo, al que creó los cielos y la tierra. Mire lo que dice Deuteronomio 6:5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas sus fuerzas. ¿Qué sucede, hermano, cuando usted tiene un proyecto y usted le pone todas sus ganas, verdad? Mire, hermano, ese proyecto sale, hermano, perfecto, casi perfecto, digamos, ¿no? Pero le sale bien, hermano, porque usted puso todo su empeño, sus fuerzas, toda su mente, todo su corazón en aquel proyecto, hermano. Y le salió bien, porque usted se dio todo para aquello.
Pero ¿qué sucede cuando nosotros, hermano, hacemos las cosas, hermano, como por no dejar, verdad? No, pues yo lo estoy haciendo porque no hay otra. Porque si hubiera otra cosa, me dedicara a otra cosa. Lo hago porque me obligan a hacerlo. Qué diferente, hermano, cuando nosotros ponemos todo nuestro empeño, nuestro corazón, todo su intelecto, hermano, en aquello que está haciendo, ¿verdad? Qué bonito, hermano, todos aquellos hermanos que ponen todo su amor, hermano, sus fuerzas. Los jóvenes que están aquí, ¿qué es lo que dice Dios de los jóvenes? ¿Cuál es la gloria del joven, hermano? Su fuerza. Si el joven, hermano, si tantos jóvenes que vemos en la calle, hermano, que no quieren saber de Dios, hermano, vinieran a los pies de Cristo y hicieran como la Biblia dice, hermano, ya hubiéramos ganado el mundo para el Cristo. Con esa fuerza que los jóvenes tienen, ese intelecto, esa sabiduría, hermano. Ya nosotros los viejitos, ¿verdad? Ya, bueno, queremos hacer, pero ya es poco lo que podemos hacer porque nos faltan las fuerzas, hermano. Aunque tengamos la gana, nosotros sabemos, somos realistas, hermano, y ya las fuerzas se nos van yendo. Ya me canso más que ayer, ¿me entiendes? Y mañana me voy a cansar más que ahora todavía. Pero esperamos en Dios, hermano, que Dios nos dé la fuerza, porque ¿de quién viene su fuerza, hermano? De Dios, hermano. Todo lo que usted recibe viene de Dios o viene de alguna otra fuente. Si alguien que está aquí cree que las fuerzas o lo que tiene viene de otra fuente, hermano, no de Dios, largo camino le espera para entender lo que Dios quiere que sepamos. Miren lo que dice Deuteronomio también, capítulo 10, versículo 12. Miren lo que Dios le demandaba a Israel, su pueblo, hermano. Cuando hablamos de Israel, acordémonos que Israel viene de los lomos de Abraham, al cual Dios le dijo, mi amigo. ¿Por qué le dijo amigo? Porque Abraham le creyó a Dios, hermano. Abraham fue llamado amigo de Dios porque le creyó a Dios. Cuando Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré. Ese hombre creyó sin ver, dice que creyó, hermano. Él no sabía dónde estaba Canaán. Él no sabía la tierra, no conocía la tierra de Israel. Vivía allá, hermano, allá en Ur de los Caldeos, allá donde, si usted conoce el mapa, allá por el Medio Oriente, Babilonia, allá al fondo, ¿me entiende? A lo último de allá Babilonia, por allí estaba Ur de los Caldeos, de allí, ahí estaba Abraham. Y de allí Dios lo sacó. ¿Por qué lo sacó de su tierra y de su parentela? Porque su parentela era idólatra, hermano. Su padre adoraba ídolos. Según usted ve la historia de Abraham, de dónde venía, quiénes eran sus familiares y a qué se dedicaban. Entonces por eso Dios le dijo que saliera de su tierra y de su parentela y de la casa de sus padres. Hay veces tenemos que salir, hermano, de personas, aún de nuestros familiares, que son un obstáculo para que le sirvamos a Dios, hermano. Hay quienes dicen, pero yo me voy a ir de mi familia, sí, hermano. Hay veces tenemos que hacerlo porque hay veces nuestra propia familia son obstáculos para servirle a Dios como tiene que ser, hermano. Nuestros propios familiares, hermano, no permiten que nosotros le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón porque ponen obstáculos, hermano. Nos distraen, hermano. Y quieren quiere decir que tú no me amas. No, sí lo amo, pero Dios es primero. ¿Quién le dio la vida? Dios. Entonces eso es lo que el mundo no puede ver, hermano. ¿Quién es Dios? ¿Y cuál es el amor de Dios? Dice que un versículo de acá todos lo conocen, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, oiga, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios, hermano, que dio a su propio. ¿Usted daría a su hijo? No, usted no, ni yo, hermano, no somos capaces de soltar nada, hermano. Dios dio a su hijo en sacrificio por usted y por mí. Por eso es que estamos aquí, hermano. Bendita misericordia. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor, hermano? ¿Cuánto le dan gracias al Señor, hermano, por estar en la casa del Señor y escuchando palabra del Señor? Como le dije, no todos tienen ese privilegio. Mire que lo que Dios le pedía a Israel. Y hablamos de Israel porque le dije, Israel viene de los lomos de Abraham. De una promesa que Dios le dijo a Abraham que iba a ser su descendencia como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Ahora pues, Israel,
¿Qué pide Jehová tu Dios de ti? Oiga, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué es servir a Dios, hermano? ¿Usted cree que puede hacer algo para Dios? Si aún su vida y la mía, hermano, Dios no las ha prestado. Nada es nuestro, hermano. ¿Qué le puede estar o qué le puedo dar yo a Dios? Nada. Usted y yo le podemos dar algo a Dios, hermano. No tenemos nada, hermano. Aún la vida, el aire que respira. Si Dios dice, ahorita mire, no bloquea, hermano, los miembros, no podemos respirar, nos morimos. Usted y yo no le podemos dar nada a Dios, hermano. Pero mire lo que Dios le pedía a Israel. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Qué era para el pueblo de Israel servir a Dios, hermano? Guardar sus mandamientos, hermano. Obedecer sus mandamientos, eso es servir a Dios. Es por eso que es importante, hermano, que usted y yo leamos las Escrituras para saber qué Dios le agrada y qué Dios no le agrada. Para tener cuidado en nuestra manera de caminar, hermano. Si verdaderamente estamos amando a Dios. ¿Cuál era el tema? Seguro que amas a tu prójimo como a ti mismo y a Dios. Seguro que amas a Dios. ¿Estamos seguros que amamos a Dios, hermano? Obedecemos sus mandamientos. Tememos a su palabra, hermano, que cuando yo voy a hacer algo y me acuerdo que su palabra dice que no lo haga, yo me detengo y no lo hago, o me importa poco. O lo hago como si a nadie le importa, hermano. Dios es amor y Él no me va a castigar. Acuérdense, es la primera parte del versículo. Dios es amor, pero que también dice es fuego consumidor. Esa es la parte en la que la gente no toma en cuenta, hermano. Solo toma en cuenta que Dios es amor. Ay, Dios es amor. Dios los ama a todos, sí, claro. Pero también Dios nos demanda obediencia, hermano. Mire, solamente lo que Dios nos pide, obediencia. Y eso es lo que nos cuesta, hermano. Mire, somos tan desobedientes, hermano. Somos tan desobedientes que si amáramos a Dios verdaderamente, hermano, otra cosa sería de la iglesia, hermano. Estas bancas estarían llenas, hermano. No cabría la gente aquí, hermano, si usted y yo verdaderamente obedeciéramos los mandamientos de Dios. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere ya fue condenado. Ese mandamiento para todos, hermano. Donde quiera que vayamos, con cualquier amigo que yo me tope. Mira, ¿conoces a Jesús? No, y lo que menos quieren hablar, hermano, lamentablemente en estos tiempos es de Jesús. Supuestamente cristianos, entre comillas. O de verdaderamente amamos a Dios. Porque si amamos a Dios, amamos las almas. Esas almas, hermano, que si nosotros tuviéramos los ojos espirituales, nosotros viéramos cómo los demonios los tienen atados, hermano. Si alguien lo ignora, hermano, el mundo espiritual, el cual nuestros ojos literales no lo pueden ver, hermano. Si Dios nos abriera los ojos un momento, hermano, nosotros viéramos, pues, tal vez ahí tendríamos compasión del mundo, hermano. Tal vez entonces nosotros nos darían ganas de arrebatar las almas al diablo. Acuérdense que el diablo se ha apoderado, le robó el señorío a Adán. Dios le dio el señorío a Adán que gobernara el mundo. Pero Satanás, mire, se lo arrebató. Es por eso que el sinvergüenza a Jesús le estaba ofreciendo, imagínate, si postrado me adorares, te daré todo esto. Y él tenía razón, hermano, porque el mundo está en sus manos. Todo el mundo, todo el que no teme a Dios, está en la mano del diablo, hermano. Es por eso que su persona, hermano, aquí mi persona, hacía todo lo que quería porque no conocía a Dios. Mira, el diablo le hacía, ve para allá, va para acá. Hace aquí, lo hacía, ve para allá, hermano. Y no nos tocábamos los sentimientos de dañar a alguien, hermano. No nos importaba, hermano, si dañábamos a alguien.
Si le quitábamos a alguien, hermano, lo más precioso que tenía, lo que más quería, hermano, no nos importaba, hermano. Se lo arrebatábamos. Eso éramos, hermano, sin Cristo. No conocíamos a Dios. No amábamos a Dios, hermano. No sé por qué Dios me está... tengo mucho, hermano, yo creo que no vamos a poder desarrollar todo, pero vamos a darle lo que Dios quiere que le demos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Entonces, ¿qué Dios le pedía al pueblo de Israel? Solamente obedecer sus mandamientos, hermano. Obedecer esta palabra, hermano. Desde Génesis a Apocalipsis. Me podrá decir, pero hermano, usted ya dijo que el Antiguo Testamento solamente tomamos las leyes morales, pero también las leyes, ¿me entiende? Civiles también tenemos que, ¿me entiende? Son como un ejemplo para nosotros, como la obediencia a Dios. Me va a poder decir, pero ¿en qué puedo tomar? Bueno, pues como por ejemplo me va a decir, ¿cómo cuando Dios le dijo a Moisés que la ropa del sacerdote tenía que ser así, 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 detallado, hermano, artículo por artículo que Aarón se iba a poner? Dios le decía, hasta de la tela que lo tenía que hacer, hermano. Así, hermano. Es más, le dijo, miren, no quiero que me hagan gradas en el altar, le dijo, porque cuando se suba el sacerdote al altar, no que ni siquiera vaya a enseñar su carne. ¿Qué es lo que enseñaba? Hermano, si tal vez el ojo y el pie enseñaba, si el sacerdote llevaba una túnica. O sea, son ejemplos, como les digo, nosotros ya no vivimos por la ley, porque vivimos por la gracia. Pablo dijo, si por la ley queréis vivir, dice, de la gracia habéis caído. Pero hay cosas, hermanos, que no las podemos dejar pasar. Son enseñanzas para nosotros, hermanos. Dice la Biblia que son ejemplos para nosotros, para que no quedemos postrados como el pueblo de Israel quedó en el desierto por desobediente. ¿Sabe cuántos salieron de Egipto? Solo hombres, 600,000, sin contar la mujer y los niños. Haciendo un conteo, acuérdense que las mujeres israelitas eran buenas para tener hijos. Yo creo que los menos que tenían eran sus 3 cada una, ¿me entiendes? Porque para una israelita no tener hijos es una afrenta, hermano. Era una deshonra. Entonces se dice que por lo menos habían unos 3 millones de personas caminando por ese desierto. Y todos los que salieron de 20 años arriba de Egipto, hermano, no pudieron llegar a la tierra prometida. ¿Sabe por qué? Por desobedientes, hermano. Por murmuradores. Murmuraban de todo, hermano. Se quejaban de todo. Dios le daba agua de la roca. Mire, de día dice que iba a la columna de nube. El sol no les daba, hermano. De noche, que era frío el desierto, dice que Jehová se convertía en columna de fuego y le servía de calefacción, hermano. Le sacaba agua de la roca, hermano. Les dio codornices a comer, hermano, un montón. Mire, cuando recogieron, cuando dice que eran montones los que recogían. Cuando el pueblo de Dios pidió carne. Dios les daba todo lo que necesitaban, no les hacía falta nada. Pero aún así ese pueblo fue desobediente y rebelde. Por eso que Dios tuvo que consumirlo en el desierto. 2 personas, hermanos, de los 600,000 hombres adultos que salieron de Egipto, solo 2 entraron a la tierra prometida. Josué y Caleb. 2 hombres que se mantuvieron, hermanos, firmes, creyéndole a Dios, hermano, y obedeciendo sus mandamientos. Bendita misericordia, hermano, que Dios nos tiene aquí en este día. Miren lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 5 al 23. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Vea que no necesita discernimiento de espíritu, hermano. No necesita discernimiento, vea, como los israelitas, hermanos, que tenían los intérpretes de la ley, ¿me entiendes? Sé que la gente entendía, leía, no entendía, entonces venían los intérpretes de la ley, pero se la interpretaban a su manera. Por eso el pueblo de Israel estaba engañado por los religiosos. Y eso ha pasado siempre. Los religiosos siempre han engañado a la gente, haciéndoles creer una cosa, diciendo Dios otra. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios primeramente. Porque si no amamos a Dios, hermano, ni siquiera soñemos que vamos a amar a nuestro prójimo.
Vamos a entrar ahora. ¿Qué es amar a Dios? Ahora vamos a ver los otros mandamientos con respecto a la ley moral. Eso está en Éxodo 20, del 12 al 17. Mire, primeramente, ¿qué es lo que le dice Dios a los hijos? Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hijo que no honra al padre, mire hermano, hijos malcriados en este tiempo, hermano, no respetan a sus padres. No les importa lo que sus padres les dicen, hermano. Usted, dígame, ¿es que un padre va a querer un mal para un hijo? Claro que no, hermano. Claro que no. Pero aún así los hijos no entienden y creen que los padres les dicen, haz esto solamente porque se les da la gana. No, hermano, ningún padre quiere que le vaya mal a sus hijos, ¿sí o no? Y su padre, hermano, le va a aconsejar lo mejor. Pero ¿sabe lo que no pueden los padres? Lo que no pudo hacer Jesús con los discípulos. Aunque los padres sean tan cristianos y los hijos no sean cristianos, o sea que sean cristianos o no, los padres no se pueden meter dentro del corazón de los hijos. Eso es lo que nosotros quisiéramos cuando hablamos de su palabra en la calle, hermano. Cuando a mí me viene esa unción y yo le estoy hablando a la gente, yo me atrevo a decir, si tú supieras lo que yo estoy sintiendo cuando te estoy hablando de la palabra. Mira, hermano, esa es la recompensa que Dios nos da cuando hablamos de la palabra del Señor. Ningún padre puede meterse en el corazón de sus hijos. Es por eso que es necesario que les enseñemos los mandamientos de Dios, hermano. Que nos tomemos el tiempo, hermano. No sabemos que los tiempos están difíciles. Las influencias, hermano, están bien difíciles en las escuelas, en la calle. Pero, hermano, que la palabra de Dios no falte. Dice, enseña, instruye al niño en tu camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esa palabra no va a regresar vacía, hermano. Mire, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, los días que estás viviendo, joven, son los que Dios te está dando. Honra a tu madre y a tu padre. Dice en el libro de Efesios, es el primer mandamiento con promesa. Promesas de Dios, hermano. Promesas de Dios. Número 13, dice, no matarás. No cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, en resumidas, ¿qué dijo Cristo cuando alguien le preguntó? Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y a tu prójimo como... O sea, todos estos mandamientos, hermano, se resumen en esos dos mandamientos. Amar a Dios y amar al prójimo. Pero, hermano, el amar al prójimo es recíproco. Si amamos a Dios, hermano, podríamos amar a los hermanos, pero si no amamos a Dios, imagínense. ¿Usted cree que podríamos llegar a amar a los hermanos? Ay, usted me va a decir, hermano, si yo amo a mi hermano, yo no le deseo mal. Pero cuando ha tenido la oportunidad de hacerle un favor a ese prójimo, ¿se lo ha hecho? Y cuando hablamos de favores, hermano, podría haber infinidad de favores. Hay favores que fácil los podemos hacer, hermano. Hay favores que no me van a quitar ni tiempo, ni esfuerzo, ni nada. Y fácil lo puedo hacer. Ah, pero ¿cuándo me van a tocar la bolsa? Es que cuando tengo que ayudar económicamente a alguien, o sea que mi bolsa se abre o se cierra. ¿Es fácil ayudar a mi prójimo en ese aspecto? O si mi hermano me llama, aunque no sea mi hermano, porque mi prójimo es todo aquel que está cerca de mí, el que me rodea. Eso es lo que dijo Jesús.
No sé si vamos a llegar a esa parte, pero me gustaría llegar a lo que es el buen samaritano. Hermano, cuando es de ayudar, ahí es el problema. Si cuando alguien le llama a las 3 de la mañana, hermano, usted está dispuesto y su mejor amigo le llamó, o su mejor amiga le llamó. O tal vez si es por ser su mejor amigo o su mejor amiga, pues lo hace. Pero si es alguien que por ahí conoce allí, pero usted nunca se ha rozado ni han compartido, ¿será capaz de sacarlo del apuro, pudiendo hacerlo? Escuchaba algo por allí, un video en TikTok. Le digo a mi esposa, mira, le digo yo, y esto es cierto, le digo. Se le queda el carro a un individuo, dice, voy a llamar a mis mejores amigos. Empieza a llamar el primero, fulano de tal, mira, fíjate de que, ¿cómo estás? Por aquí, un poco ocupado. Fíjate de que tengo un problema, estoy por aquí, por tal zona, y se me quedó el carro, fíjate. ¿Podrías venir a ayudarme? Mira, fíjate que estoy bien atrasado. Ese era uno de los mejores amigos. Llama al segundo, la misma historia, hermano. Llama al tercero, la misma historia. Llamó a 5, hermano, de sus mejores amigos. Ninguno de sus mejores amigos llegó cuando el hombre necesitaba. O sea que ese es el amor al prójimo. Usted y yo, hermano, somos capaces de hacer algo fuera de lo común. Porque lo común ahora, hermano, no tengo tiempo. Estoy ocupado. No, me tengo muchas cosas que hacer. Entonces tu prójimo no. Y a veces puede ser cierto que tenga un problema mayor que el que lo llamó. Pero si no lo tiene, si solamente son excusas. Porque le dice uno cuando llamó a uno y le dice, ¿y por dónde estás? Le dice, mira, ando por aquí haciendo un viaje, le digo, y yo, pero mira, le digo yo, le dijo el otro, pero yo te vi hace como media hora te vi por tal parte. Hay veces ni para mentir somos buenos, hermano. Usted sabe que hay veces ni para mentir somos buenos, para excusarnos. Ese es el amor al prójimo, hermano. Lamentablemente, ese es el amor al prójimo. Cuando usted y yo, hermano, no vemos, dice, amas a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo se ama usted y cómo me amo yo? Es que a usted le gusta que lo dejen esperando. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Qué es lo que me gusta a mí? Por eso dice, amarás a tu prójimo como, esa es la diferencia, como a ti mismo. ¿Cómo te amas a ti mismo? ¿Cómo te amas a ti mismo? ¿Eres capaz de conseguir lo que quieres por complacerte a ti mismo? ¿O por complacerme a mí mismo? Entonces, si yo amo a mi hermano como a mí mismo, o sea que yo me pongo, hermano, en la posición que está mi hermano o mi amigo o mi conocido. Un ejemplo, yo hablaba con un hermano. Mire, hermano, cuando yo voy por la carretera y voy con el tiempo escaso y yo veo a un prójimo ahí tirado en la orilla de la calle, hermano, me da pesar porque llevo el tiempo contado. Hay veces casi siempre que vamos por ese highway, vamos para algún servicio allá, ¿verdad? En Toronto, allá en San Catherine, y hay veces vamos con el tiempo. Imagínense, si yo me pongo en los zapatos de esa persona que está allí, ¿qué me gustaría a mí que hicieran los que pasan por allí, enfrente de mí? A mí me gustaría que alguien se parara, ¿verdad? Y me ofreciera su ayuda. Y me dijera, ¿qué necesitas? Por lo menos tienes teléfono con quien llamar. O se te acabó la carga, porque hay veces pasan muchas cosas, hermano. Hay veces suceden las cosas. Se me llega el caso, hermano, y la persona no carga ni siquiera batería, ya se le acabó la carga. ¿Cómo voy a llamar, hermano? Por lo menos si yo me bajo y le digo, por lo menos tiene con qué llamar.
Miren, acá está. Eso, hermano, esa es una. Mire, ¿usted cree que no es un alivio para alguien que está en una situación? Hermano, por eso nosotros tenemos que ponerlos, por eso, como a mí mismo. ¿Qué me gustaría a mí que hicieran los demás conmigo? Ah, no, nosotros queremos que con nosotros, que cuando nosotros necesitamos, allí estén, hermano. Y que la gente deje lo que sea y por estar allí, mire, para ayudarme a mí. Pero ¿qué tal cuando a mí me toca que ayudar? Es que me preocupo como cuando me preocupo por mí mismo. Y ese es el detalle, hermano. Es que Dios, mire, la palabra de Dios nos confronta. Y eso es lo difícil, hermano, cuando la palabra de Dios nos confronta, hermano. Cuando decimos del diente al labio, como Jesús decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, decía. Jesús conocía, porque Jesús conocía el corazón y la mente de los que lo rodeaban, hermano. Dice la Biblia que Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera qué es lo que había en el corazón de los hombres, porque Él es Dios, hermano, y Él conoce lo que hay en su corazón y en el medio. Él sabe, hermano, si usted y yo estamos dispuestos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No es fácil, hermano, pero esa es la palabra, eso es lo que Dios, porque Dios es amor y Él quiere lo mejor para nosotros. Él no quiere que nos vaya mal, hermano. Pero nosotros nos acordamos de Dios solamente cuando nos conviene. Miren, hermano, aún en la Biblia encontramos gente, hermano, que conocía la ley de Dios y como que se le olvidaba. Y eso es lo que sucede, hermano, que hay veces como que se nos olvida la palabra del Señor. A David, hermano, David era un rey, era un hombre, decía, que cuando Dios lo llamó, dice que era como el corazón de Dios. Mire el versículo, este versículo lo sabía David, hermano. Porque cuando David existió, ya existía la ley que Dios le había dado a Moisés para su pueblo. Mire lo que dice Éxodo 20:17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Qué es lo que hizo David, hermano? Dice que cuando los reyes salían a la guerra, siempre el rey era el primero que iba delante del ejército, hermano. El rey no se quedaba cuando iban a la guerra. En determinada ocasión dice que David mandó a su general con el pueblo, con los amonitas, a pelear. Pero dice que David se quedó en el palacio. David no fue a la guerra. Él como que no le dieron ganas de ir, ¿verdad? Y dijo, hoy me quedo tranquilo en mi palacio. Y dice que cuando estaba, dice, en la terraza, vio a una mujer que se estaba bañando. A la vecina, pues, digamos, ¿no? Y como él estaba en lo alto, pues me imagino que veía hasta en 4K en la figura de la mujer, ¿me entiendes? Y dice que la mujer era hermosa en gran manera. Se estaba bañando, yo creo que, ¿verdad que ni usted y yo nos bañamos con ropa? Y dice que mandó a preguntar quién era esa mujer y le dijeron, es la mujer de Urías, un soldado, hermano, que estaba allá peleando la batalla donde él no había ido. Y dice que la mandó a traer, durmió con ella, sabiendo que la mujer tenía marido, hermano. Porque algo que, hermano, que Dios le permitía a los reyes es tener las mujeres que quisieran, pero que no fuera mujer de alguien, que fuera una mujer soltera o una virgen. Pero esta mujer tenía marido, pero a David, hermano, David conocía los mandamientos como usted y yo los conocemos y hacemos las cosas, hermano, como que no conociéramos la ley de Dios. Eso es lo que le sucedió a David. David como que se le olvidaron los mandamientos. Se le olvidó ese mandamiento, Éxodo 20:17, que no tenía que codiciar nada de su prójimo. Y en esta ocasión, ¿qué codició la mujer? Y la codicia, hermano, trajo muerte. Porque cuando este hombre durmió con esa mujer, la mujer le mandó a decir, estoy encinta. Mire qué fácil se hizo para él. Y como ya le habían dicho de quién era la mujer, dice, mandó allá un recado al general y dijo, mándame a Urías, que era el marido de la mujer que le había llevado ahí. Llegó el hombre y lo invitó, ¿me entiende? Lo invitó a comer y le dijo, vete a tu casa.
Pero este hombre, hermano, era un hombre entregado a Dios, hermano, que peleaba las batallas de Dios. Y le dijo al rey, ¿cómo, rey? Le digo, el arca de Dios está allá en medio de la batalla. Mi general y los soldados están ahí. ¿Cómo yo voy a bajar a mi casa a comer y a dormir con mi mujer? No, no es justo, yo me voy a quedar aquí. Dice que se quedó durmiendo con los siervos del rey a la puerta. No quiso bajar. ¿Sabe lo que quería David? Ponerle un paño a su pecado. Cubrir su pecado. Pero el pecado tiene sus consecuencias, hermano. Porque de allí, hermano, no pude hacerla porque el hombre, hermano, no se prestó a lo que David quería. David quería que el hombre bajara a su casa y durmiera con su mujer para decir, es tuyo el hijo. Pero como el hombre no quiso, porque su corazón estaba entregado a Dios y a lo que estaba peleando por Dios, las batallas de Israel. ¿Qué es lo que hizo David, hermano? Él mismo hizo una carta, hermano, y se la mandó al general y le dijo, mira, ahí te manda Urías, ponlo en lo más recio de la batalla, le dijo, para que sea herido y muera. Mira, hermano, un hombre que se dice que tenía el corazón de Dios, se le olvidaron los mandamientos de Dios, hermano. Y nosotros no somos la excusa, hermano. Es por eso, ese es un ejemplo para nosotros, hermano, para que no caigamos en tamaño error, hermano, que conociendo los mandamientos vayamos a hacer lo que Dios no le agrada. Entonces David lo hizo. Codició, adulteró, conspiró y mató, hermano. 4 pecados graves. Pero como a Dios no le escapa nada, le mandó el mensaje y le dijo, mire, hermano, por eso usted cuando ve la vida de David en su casa, hermano, Dios le dijo que la espada nunca se iba a apartar de su casa. Es que el pecado tiene consecuencias, hermano. Es por eso que usted y yo, hermano, antes de hacer algo que a Dios no le agrada, tenemos que pensarlo 3 veces, hermano, por lo menos. Por lo menos 3 veces. Yo tenía una profesora, mi profesora de inglés allá en El Salvador. Ella decía, antes de hacer algo, y esa mujer no conocía a Dios, hermano. Decía, antes de hacer algo, piénselo 3 veces. Decía. Piénsenlo 3 veces. Porque puede ser que la primera vez se equivoque, pero en la segunda y la tercera ya tiene que haber un poco más de cuidado. Entonces, para hacer algo, hermano, tenemos que pensarlo muchas veces. Eso es lo que hizo David. David se olvidó de los mandamientos de Dios. ¿Usted cree que David se acordó que amar a su prójimo como a uno mismo? No, hermano, no se acordó. No se acordó. Él conocía los mandamientos. Él conocía los 10 mandamientos, hermano. Luego tenemos a otro caso también, donde hubo también, hermano, codicia. Estamos hablando de no codiciar, ¿verdad? Ni la mujer de tu prójimo, ni lo que tenga tu prójimo, ni el carro, nada, hermano. Yo tengo que estar contento con lo que Dios me provee a mí, hermano. ¿Para qué yo voy a desear lo que otro tiene, hermano? Eso no es de Dios. Y por eso muchos se meten en problemas, hermano. Por querer tener lo que otro tiene, hermano. Tenemos que conformarnos, además, más como hijos de Dios, hermano. Gracias, Señor, por lo que me das. Estar contento, hermano, con lo que Dios nos da. ¿Usted está contento con lo que Dios le ha dado? ¿Usted está contento o está enojado con Dios porque no le ha dado lo que a usted se le antoja? No, hermano. Tenemos que ser agradecidos con Dios. Dios nos puede dar lo que Él quiera, hermano. Porque Él dice que de Él es el oro y la plata. Pero si Él no nos quiere dar más, hermano, ¿por qué yo voy a murmurar? ¿Por qué yo voy a irme contra los mandamientos de Dios? Gracias, Señor, por lo que me das. Y eso no es fácil, hermano, estar agradecido con Dios por todo lo que me da, hermano. Ya sea, dice, como dijo Job, voy a estar agradecido solo por lo bueno y por lo malo. Aún su mujer le dijo cuando él estaba, dice que con una sarna desde la cabeza hasta los pies, dice que se rascaba con un tiesto y le dijo a la mujer, ¿todavía amas a Dios? Maldice a tu Dios y muérete, le dijo la mujer, hermano. Por eso le digo que aún hay veces nuestros propios familiares son un estorbo, hermano, para servirle a Dios. Por eso nosotros tenemos que usar la sabiduría, hermano. Claro que no vamos a pelear con nuestros familiares, hermano. Pero sí, mire, con sabiduría. Tenemos que apartarnos, hermano. Si para agradar a Dios tenemos que apartarnos de nuestros familiares, lo tenemos que hacer, hermano. Cielo o infierno, hermano. Cielo o infierno.
¿Quiere complacer a su familia y estar enojada con Dios? Bueno, decisión propia. Pero si yo quiero cielo, se puede enojar, hermano, hasta el gato. Pero yo amo a Dios. Yo quiero ir al cielo. Yo no quiero ir al infierno. Yo quiero gozar de lo que Cristo nos ha ofrecido, hermano. Hubo un rey también, hermano, que codició. Pero yo comparaba estos dos casos, hermano, de la mujer de Urías con Nabot. Nabot, hermano, era un israelita que vivía a la par del rey, a la par del palacio. Y Nabot tenía una viña que era próspera, hermano. Y el rey se le ocurrió, dijo, qué bonita viña tiene Nabot. Wow, me gusta. Tamaño, frutos. Y no aguantó la tentación y le dijo, Nabot, ¿me cambias o me vendes tu viña? Era el rey, hermano. Igual que David. Por eso yo comparo los dos casos, ¿no? Betsabé, hermano, también era israelita. Ella conocía los mandamientos. Ella sabía como que tener marido no tenía que meterse con el rey. Ella le podía decir al rey, no, rey, yo tengo marido. Es más, es un soldado tuyo, allá está en la guerra. Betsabé se pudo negar a los deseos del rey, hermano. Ella tenía la autoridad, aunque el rey le quisiera hacer lo que quisiera. No, rey, yo tengo marido. Eso es lo que hizo Nabot. Miren, Nabot, aún siendo el rey, le dijo, guárdeme Jehová, le dijo, de que te vendan la heredad de mis padres, porque la heredad que heredaban el pueblo de Israel, hermano, era bendito por Jehová. O sea, los israelitas, hermano, cuidaban y amaban lo que sus padres les habían dejado, como ahora, ¿verdad? Los padres les dejan, hermano, miren, lo venden y quedaron sin nada. Los israelitas, hermano, apreciaban la heredad de sus padres. Le dijo Nabot al rey Acab, guárdeme Jehová de venderte la heredad de mis padres. Dice que, pero mire, por eso le digo que estaba la decisión en la persona, porque Nabot se enfrentó al rey y no le importó. Dice que el rey, mire, agarró su maleta y se fue triste para su casa. Se acostó, dice, como un niño malcriado, ¿verdad? Como cuando los niños quieren algo y no se lo dan y hacen berrinche, ¿verdad? Y no quieren ni comer ni hacer nada. Pues así hizo el rey Acab. Como Nabot no le quiso vender la viña, se fue, se acostó, dice, y no comió. Llegó pero allí, hermano, la mujer era la malvada, Jezabel. Jezabel lo vio y le dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste y no quieres comer? Ay, y como el niño lloró, que fíjate, le dijo, que le dije a Nabot que me vendiera su viña. O si quería que se la cambiara por otra mejor. Y no quiso, fíjate. Y se puso a llorar, ¿me entiendes? Y le dice la mujer malvada, bueno, tú eres rey, levántate, alégrate, porque yo te voy a dar la viña de Nabot. Y dice que hizo cartas, hermano, y agarró el sello del rey, lo selló y se lo mandó a los principales de la ciudad. Los principales de la ciudad también se metieron en el juego. Ahí hubo codicia, igual. Aquí no hubo adulterio, pero hubo codicia, hubo maquinación y hubo muerte. Porque ella hizo cartas y le dijo, ahorita le dijo al rey, ahorita te voy a dar la viña de Nabot. Él no te la quiso vender, pero yo te la voy a dar. Hizo cartas y las mandó a los principales y les dijo, pongan testigos, le dijo, que Nabot blasfemó contra el rey y contra Dios. Ayunen, le dijo. Mire, todavía les los mandó a ayunar, hermano. Nosotros sabemos, hermano, que el ayuno es para acercarnos a Dios, para fortalecernos espiritualmente, hermano. Para eso es el ayuno. El ayuno es para acercarnos y espiritualmente, hermano, estar más en comunión, leyendo la Biblia, hermano, y hacer las cosas buenas, ¿verdad? Mire, esta mujer les dijo a los principales que hicieran ayuno para que mataran a Nabot, imagínense. Para eso muchos usan, mire, hermano, se excusan en la palabra para hacer cosas, hermano, a su propio beneficio. Pues al pobre Nabot le tocó que lo apedrearan. Hubo consecuencias también.
Ahora, Jesús lo puso más difícil, hermano. Porque si la Biblia dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tus enemigos. Mire lo que dice Jesús en Mateo 5. ¿Oíste qué fue dicho? Dice Jesús. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Ahí se pone dura la cosa, ¿verdad? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que los aborrecen. Y orad por los que los ultrajan y los persiguen. Hermano, si no llegamos a amar a nuestro prójimo, aún estando en paz con él, dígame, hermano, ¿cómo nosotros podemos llegar a amar a nuestros enemigos? Como dijo aquel, de cosa difícil me has pedido. Es que Jesús, hermano, los confronta, miren, más tremendo. Porque así decía la ley, ¿verdad? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que los maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Usted ora por sus enemigos. Yo oro por mis enemigos. Yo oro por aquel que me ha hecho algo malo. Usted y yo lo sabemos. Y Dios. ¿Para qué tenemos que hacer esto, hermano? Todo eso que dice Jesús, para esto, mire. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Yo digo, Padre que estás en los cielos, te adoro, te alabo. Pero no amo ni siquiera a mis prójimos, mucho menos a mis enemigos. ¿Podré yo decirle, Padre mío que estás en los cielos? ¿Podría yo tener esa libertad, hermano, de decirle a Dios, Padre mío que está en los cielos, ayúdame en esto, si yo ni siquiera me molesto por ayudar a nadie? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mire, la lluvia cae para todos, hermano. El sol sale para todos. Pero nosotros queremos que la bendición, mire, hermano, en ese lado queremos solo para nosotros. Mire, hermano, como decía un hermano, somos como el asadón, solo para acá, hermano. Pero para allá nada. Cuando es para mí, sí, todos tienen que venir y colaborar conmigo y ayudarme. Pero cuando yo tengo que dar, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Ahí se me olvidaron los mandamientos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos y justos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? O sea, no hay recompensa, hermano, porque amar a alguien que le hace el bien, pues no tiene nada extraordinario, hermano. No tiene nada fuera de lo común. Pero ¿sabe qué es lo extraordinario y fuera de lo común? Que usted ame a alguien que lo aborrece, hermano. Que usted le ayude a alguien, hermano, que no lo ama. A alguien que le insulta, que usted lo ama. Eso es lo sobrenatural, hermano. Y eso es lo que hace Dios con los hijos que lo aman, hermano. Porque si amáis a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea que no hacemos diferencia como cristianos, hermano. ¿Sabe quién eran los publicanos? Los que no conocían a Dios, eran los pecadores con el tiempo de Jesús. Los publicanos y los cobradores de impuestos, las prostitutas, eran los pobres pecadores, hermano. Pero los religiosos, ellos sí estaban bien delante de Dios, religiosos entre comillas. Porque decían conocer a Dios, pero no guardaban sus mandamientos. ¿Por qué, hermano? Lo demostraron matando a Jesús. Al mismo que Dios estaba mandando como Mesías, como Salvador, ellos mismos lo crucificaron, hermano. Y decían que conocían a Dios. Decían, Padre mío. Por eso cuando Jesús les dijo, ¿cómo decir? Dice, que amás a Dios si me querés matar a mí.
No me amas a mí, ¿cómo decís que amas a Dios? Si de Dios vengo yo. Él me ha enviado y lo que yo les hablo no es mío. Es lo que mi Padre me ha dado para que les dé. Así les hablaba Jesús a los religiosos, hermano. Vamos a terminar con el buen samaritano. Y este me encanta, hermano. Allí se define. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Porque no adulterarás, no matarás. Eso está en Romanos 1, 9 y 10. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estás seguro que amas a tu prójimo como a ti mismo? Acuérdese de este mensaje, ese es el título, hermano. ¿Estás seguro que amas a tu prójimo como a ti mismo? Y el libro de Romanos nos dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y veamos lo que dice. Gloria al Señor, le adoramos y le bendecimos. Veamos lo que dice. Lo encontramos en Lucas 10 del 25 en adelante. Dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. La gente quería la vida eterna, quería saber, hermano, cómo heredar la vida eterna. Pero cuando sabían lo que tenían que hacer, como que se retractaban. Dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Jesús le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Como que dice, para heredar la vida eterna. ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios. O sea, sabían los mandamientos, hermano. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido. Haz esto y vivirás. ¿Sabes los mandamientos? Pues ponlos en práctica, muchachos. Y él dice, queriéndose justificar, a sí mismo dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo, Jesús? Entonces Jesús le dijo una historia y le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. ¿Quién era un sacerdote, hermano? El que servía de intermediario entre Dios y los hombres. Ese era un sacerdote, hermano. El que hacía sacrificios para que Dios le perdonara los pecados al pueblo. Ese era un sacerdote que decía que tenía comunión con Dios. Dice que ese sacerdote caminó y viéndole pasó de largo. O sea que no le importó. Pero un samaritano, dice, asimismo un levita. ¿Quién era el levita? El levita, hermano, era uno de los que componían la tribu de Leví, uno de los 12 hijos de Jacob, una de las 12 tribus, a la cual Dios le encargó, hermano, que se encargara de todo lo que se llama espiritualidad, todo lo que se llama religioso. Eran los levitas, hermanos, que ayudaban a los sacerdotes. El sacerdote ministraba, pero el levita le ayudaba en los quehaceres, hermano, para que el sacerdote ministraba. El sacerdote pasó de largo y el levita pasó de largo. ¿Por qué cuando Jesús dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero ahora dice, yo digo, amarás a tus enemigos. Entonces, los israelitas, hermano, habían dos grupos. Estaban los samaritanos y los judíos. Los samaritanos, hermano, eran aquel pueblo de Israel que se había mezclado con descendencia pagana, con descendencia que no conocía a Dios, o sea que lo llamaban pecadores.
Lo llamaban, hermano, como que no estaban aptos para estar delante de la presencia de Dios. Eso es lo que creían los judíos. Pero mire, esos que decían que amaban a Dios, pasó el sacerdote, no le importó. Pasó el levita, tampoco le importó. Dice que los samaritanos eran enemigos entre los judíos. Porque cuando la mujer samaritana estaba en el pozo y Jesús llegó a pedirle agua, la mujer samaritana le dijo, bueno, ¿cómo es eso? Tú eres judío y yo samaritana. ¿Por qué me pides tú a mí agua? ¿No sabes que los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí? Como quien dice, mira Jesús, tú y yo somos enemigos. ¿Por qué me estás pidiendo a mí agua? Eso eran los samaritanos con los judíos. Pero mire, hermano, un samaritano, después de que pasó el sacerdote y el levita, y no hicieron caso omiso de la necesidad del que estaba allí tirado, hermano, estaba herido. Pasó el samaritano que era el enemigo del que estaba allí. Dice que se acercó, le curó las heridas, hermano. Lo echó sobre su cabalgadura y se lo llevó al mesón, hermano. Lo curó, se lo llevó, hermano, y lo llevó al mesón. Y estando en el mesón, le dijo al dueño del mesón, mira, le dijo, yo me voy, pero todo lo que gastes en él, yo te lo voy a pagar. Así que atiéndeme a este mi enemigo. Mire, hermano, esa enseñanza, hermano, es la que Jesús le dio a estas personas para explicarles quién era su prójimo. ¿Quién es tu prójimo, hermano? ¿Quién es tu prójimo? ¿Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Nos importa poco, hermano, las necesidades de otros. Y llamándonos hijos de Dios, llamándonos cristianos. Imagínense el que no conoce a Cristo. Ahí la dejamos, hermano. ¿Estás seguro que amas a tu prójimo como a ti mismo? Póngase de pie, hermano. Gloria al Señor. Le damos la gloria al Señor, hermano, porque Dios nos habla afuera, a tiempo y afuera de tiempo. Dios nos habla porque nos ama, hermano. Y Dios nos confronta con su palabra para ver, hermano, si verdaderamente estamos haciendo lo que Él quiere que hagamos. Hermano, hay mucho trabajo en la obra del Señor. Yo invito, si hay alguien por aquí que cree que está batallando con esas cosas, o alguien quiere reconciliarse con el Señor, hermano, alguien quiere pasar al frente, reconciliarse con el Señor o aceptar a Cristo, aquí está el altar abierto. Dios, hermano, nos habla porque Él conoce nuestro corazón. Él sabe cómo está usted y cómo estoy yo, hermano. Él conoce su mente y su corazón. Dice la palabra que no necesita Dios que nosotros hablemos para que Él sepa lo que nosotros estamos pensando. Mire qué tremendo el poder de Dios. Así es que, hermano, hasta aquí le dejamos. Oramos al Señor, hermano. Gloria al Señor, para darle gracias al Señor por esta palabra. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias te doy, Señor, por esta palabra que nos has enviado, que nos despierta, Señor, que nos aviva, Padre Celestial. Nosotros te pedimos, Señor, que nos ayudes a obedecer tu palabra. Gracias te damos, Padre.